Bueno, pues sin que sirva de precedente, yo creo que Rajoy ha estado muy bien. Se ha superado a sí mismo y ha sido absolutamente fiel a lo que nos tiene acostumbrados. No ha hecho más que mentir. Desde que se ha subido a la tribuna de los diputados, del Congreso de los Diputados, hasta que se ha bajado. Bueno, sí que ha dicho una verdad, perdón, solo se ha tenido un lapsus. Ha dicho una vez que a los españoles hay que decirles la verdad. Y es la única verdad que ha dicho en todo su discurso. Esa es la pura realidad. Ha mentido cuando ha hablado de las pensiones, ha mentido cuando ha hablado de la pobreza, ha mentido cuando ha hablado de la energía, ha mentido cuando ha hablado de la educación, ha mentido todo el rato. Ha mentido respecto de lo que ha hecho y, por supuesto, ha mentido respecto de lo que va a hacer, porque una buena parte de las medidas que ha anunciado ni siquiera tienen presupuesto, un presupuesto que acabamos de aprobar. Pero bueno, por acabar por donde empecé, él ha sido un hombre fiel a lo que nos tiene acostumbrados y ha venido otra vez a mentirnos, a mentir a todos los españoles a través de su discurso en el Congreso de los Diputados. Y respecto de la única medida concreta que no requeriría un presupuesto especial, que es importante y que yo creo que afecta a muchos centenares de miles de españoles, la ley de segunda oportunidad. Quiero decir que en ese anuncio ha demostrado su insensibilidad para con los ciudadanos, ha demostrado su falta de piedad, porque esa iniciativa legislativa fue la primera iniciativa que registró Unión, Progreso y Democracia en noviembre del año 2011, que trajimos al Congreso de los Diputados en febrero o marzo del 2012 y que el Partido Popular la rechazó con plena unanimidad de todos sus diputados. 3 años. Los 3 peores años de la crisis han estado sufriendo centenares de miles de españoles porque él rechazó aquí esta iniciativa que anuncia al final de la legislatura. Y la segunda cuestión bochornosa es ese anuncio que él ha hecho en relación con la Oficina contra la Corrupción. Vamos, que no se haya enterado a estas alturas que si no se acaba con la corrupción es imposible acabar con la pobreza, acabar con el desempleo, acabar con las penurias de los españoles, es muy grave. Pero que además que se crea que nos puede anunciar que va a abrir una oficina y que nos vamos a quedar tan tranquilos, me parece un desprecio absoluto a los españoles. Va a abrir una oficina contra la corrupción. Ciudadanos españoles, va a abrir una oficina en la que probablemente colocará a los que más saben de corrupción, a todos sus amigos.